Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Retén. Un fuerte abrazo a todos con Luis Muñoz, Juan Solís quien les habla. Amigo, la pregunta de siempre, ¿cómo estás hoy? Estamos felices el día de hoy. Estás usando una camiseta que representa la felicidad porque hoy ganó el Barça contra el Madrid, así que estamos felices. Em, pero también muy felices de, otra vez contamos con otro invitado, un invitado que respetamos mucho y, y que admiramos mucho de la línea de trabajo que lleva. Yo he mencionado el programa en el que trabaja desde el primer episodio, yo creo, del podcast. Ahí le hice una mención y otras en otros episodios también. Y sí, pues contamos con Gonzalo Lázari, periodista y miembro del equipo de trabajo de Arcamida en directo y Panamá en directo, que lo sintonizo todos los días. Bienvenido. Gracias Luis, gracias Juan. Es un gusto estar con ustedes acá. Sin duda, eh, Gonzalo, sabes que eventualmente vamos a llegar al punto de discutir el tema caliente ahorita mismo, el tema que creo que con el que todos hemos empezado este 2026, em, que es todo lo que está pasando en Venezuela. Antes de enfocarnos en eso y antes de irnos de lleno con esa discusión, este, para familiarizarte, digamos, un poquito con la gente, que nos hables un poquito de ti, de tu plataforma, ¿no? Algún interés en el día a día, dónde te encontramos. Buenísimo. Bueno, como bien decía Luis, yo soy parte del programa de Panamá en Directo que dirige Edwin Cabrera a través de la señal de Arcamedia. Tengo ya con él 3 años desde que inició el proyecto y ya había trabajado con él en Radio Panamá. Actualmente también yo soy editor internacional en Blue Radio Colombia, que es la emisora más grande de Colombia, aparte de Caracol Televisión. Vine de trabajar como director de la W Radio en Panamá, también corresponsal de la W Radio en Colombia por 4 años. Y más allá, tema periodístico en Venezuela, trabajé por mucho tiempo en Unión Radio, que es el sistema más grande de radio de Caracas y de Venezuela. No me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, breve resumen, he hecho diferentes coberturas, he cubierto 2 premios Grammys, 2 Cumbres de las Américas, una Copa América, un Mundial de Fútbol, un foro de transporte de la OCDE, he cubierto elecciones en los Estados Unidos, en fin. He tenido la posibilidad de entrevistar a muchísima gente, de actores como La Roca o Jason Momoa, hasta Premio Nobel de Paz, he entrado al Kremlin a hablar con la hija de Yuri Gagarin, expresidentes, políticos, generales, o sea, en fin, mi trabajo me ha llevado a entrevistar una gran cantidad de personas, no solamente enfocados a un término, a un punto de economía, como Mariana Mazzucato, por ejemplo, sino también a deportistas, en fin, es parte de lo que ha sido mi trabajo, al menos los últimos 10 años. Claro, no, no, súper, un súper currículum. Y sí, pues, ya como mencionaste, em, eres venezolano y Ujú. como mencionó Juan Diego, es como el tema que ha abierto el año. Sorpresa, yo digo que para casi todos, para mí, jamás pensaba que este tipo de intervención iba a ser conducida por Estados Unidos. Y bueno, rima un poco la historia. 3 de enero capturan a Maduro, 3 de enero se entrega Noriega. Entonces, para comenzar la discusión, como periodista, como venezolano también, y como periodista venezolano, ¿cuáles fueron como las primeras reacciones que sacaste bueno, enterarte de que esto había sucedido? A ver, este es un debate que es muy difícil no tener, digamos, un enfrentamiento incluso uno mismo, ¿no? Porque yo soy venezolano y es lo primero que yo traigo a colación. Soy venezolano, pero también soy periodista. Y una cosa es tener la gorra de venezolano y otra cosa es tener la gorra de periodista. Y de periodista, sobre todo, que cubre temas internacionales. A ver, yo era de las personas que era bastante escéptica de que ocurriese un cambio en Venezuela por todo lo que hemos vivido a lo largo de 25 años, bajo un régimen que no solo ha violado derechos humanos, sino que se ha robado elecciones.
y que la oposición y la ciudadanía ha hecho todo lo posible a través de la acción popular, de las marchas, de la protesta, para tratar de dar un cambio y lograr un cambio, cosa que no ha ocurrido. Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué era lo que quedaba? Lo que quedaba tal vez era lo que ocurrió, un alzamiento militar a lo interno de Venezuela. Pero eso no iba a ocurrir. Y no iba a ocurrir básicamente porque las Fuerzas Armadas venezolanas controlan todo lo que es el paso de droga por Venezuela y controlan gran parte del sector económico del país. Entonces, estábamos a merced. Cuando yo, ese día, siempre va a haber momentos en su vida, chicos, que un acto o un momento los va a marcar. Todo aquel que tenía conciencia plena de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo esa persona, el 11 de septiembre sabrá y recordará cuál era el momento y que estaba en el momento exacto cuando se enteró que habían derribado las Torres Gemelas. Lo mismo en la invasión a Panamá y lo mismo lo que está pasando con Venezuela. Yo no voy a olvidar, yo me levanté a las 4 de la mañana porque no podía dormir. Me levanté 3:30, más o menos, 4. Y dije, no voy a agarrar el celular, simplemente voy a ver el techo. Y después agarré el celular y tenía como 5 llamadas perdidas de gente que no tenía que ver una persona con otra. Diputados de acá, amigos de Venezuela. Yo no entendía nada y cuando me metí en el chat veo cada uno de los comentarios. Mira lo que está pasando, están invadiendo Venezuela. Que no es una invasión, eso hay que decirlo. Para mí es una extracción. Entonces, la reacción que yo tengo es, bueno, como venezolano, Nicolás Maduro está preso. Me congratulo con ver a Nicolás Maduro preso enfrentando la justicia. Amén, que es un juicio que todavía ni siquiera ha comenzado. Pero verlo esposado, no saliéndose con la suya, digamos que es un check como tal. Ahora bien, si yo me pongo la gorra de periodista internacional, digo, pues sí, hay quienes dicen que aquí hubo una violación del derecho internacional, porque un país violó la soberanía de otro país. No obstante, entonces vuelve mi alter ego venezolano a responderle a ese periodista, sí, claro, pero por 25 años se violaron los derechos humanos y el derecho internacional no hizo absolutamente nada. ¿Dónde estaba el derecho internacional cuando Venezuela hizo negocios con países sancionados como Rusia e Irán que también violan el derecho internacional? Entonces digamos que es una contraposición muy difícil y que únicamente yo le pido a la gente que nos entienda. Yo puedo entender la preocupación del latinoamericano al decir, Trump se volvió loco y esto puede pasar con el Canal de Panamá, con Honduras, con Colombia, con Cuba y pues al garete. Pero por un instante el venezolano dice, fuck it. No, pues, o sea, fueron 25 años. Y ojo, no es que haya habido una victoria, porque siguen gobernando en Venezuela. Lo que pasa es que no sabemos qué hay detrás de eso, sobre todo por las palabras que dijo Marco Rubio el día siguiente. Esto no es un tema de 72 horas, de 96, es un tema de largo plazo, pensar en semanas, en meses y en años. Y justamente para ir haciendo, digamos, un breakdown punto por punto de lo que ibas mencionando, y creo que justamente en esta tal vez Luis no me va a dejar mentir, más que todo por el tema de lo contemporáneo. De todos los grandes eventos que mencionaste, por ejemplo, llámese el 11 de septiembre, antes o la invasión, probablemente sea esta, digamos, de los eventos más importantes que nos ha tocado vivir en vivo, ¿no? Y digo, ahora con el punto extra y la facilidad de esta época de la información, ¿no? Donde tal vez nosotros, yo recuerdo clarito a las 2 de la mañana estar en Twitter constantemente, creo que en nuestro grupo de amigos dieron la noticia primero y después en Twitter todo el momento estar haciendo scroll, refresh y de repente cada minuto salía un video nuevo de lo que estaba pasando y sin duda te marca no solamente por la cercanía, no solamente por todas las amistades y conocidos venezolanos que tenemos nosotros o que hemos hecho a lo largo del tiempo, eh, sino que de verdad te pone en perspectiva de la magnitud
que pueden llegar a tener estos eventos y el punto interesante de que, claro, ahorita mismo nosotros digamos que hicimos un primer punto de, ok, ya Nicolás Maduro no está gobernando Venezuela, ya él está preso, pero claro, te abre, digamos, un compás de, como que ya sentí que pasó algo, ya puedes decir que hubo un logro, pero la lucha continúa y no sabemos hasta cuándo se va a extender. Ese es un punto increíblemente curioso porque, claro, es como que lo celebraste ese día, ¿no? Fuimos tal vez al Parcurracá, todo esto, y ya capaz al día siguiente seguíamos con la duda. O sea, seguimos con la duda de, ok, ¿y de aquí a dónde vamos entonces? Entonces creo que, digamos, esta novela que vamos a tener, si lo quieren llamar así, o más bien, este capítulo extra de la tragedia, por tal vez ser un poquito más acertado con mis palabras, te pone también un poquito dentro de esa perspectiva de cómo se llevan a cabo y la delicadeza que pueden tener este tipo de conflictos tan grandes. Es que hay un punto que es importante destacar. A ver, es una realidad. Es muy difícil que María Corina Machado pueda controlar el país. Edmundo González, que es el presidente electo. Sobre todo porque es un país que está permeado por el narcotráfico y por los grupos criminales. Para ser mucho más exacto, en la frontera con Colombia. El ELN y la disidencia de la FARC están, digamos, en el estado Apure, están en estado Zulia, están en Táchira y pues han sido y han trabajado de la mano con el gobierno nacional a través de este llamado Cartel de los Soles. Tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que el Estado venezolano está permeado por completo por el chavismo y por todo lo que significa el chavismo, representado en esa oda al mal vestuario, aunque los hombres se visten como funcionarios, a cómo se habla, o sea, toda esa gráfica del chavismo que ustedes pueden ver en redes es lo que hoy en día forma parte del, digamos, del status quo que reina en Venezuela cuando hablamos del poder per se. No estoy hablando del ciudadano del común. Entonces, es muy difícil generar ese cambio. Tú lo has dicho, sí, bueno, fue una victoria, pero qué victoria, ¿no? O sea, quedó en evidencia lo siguiente y es cuán frágil es el régimen. Ese régimen que se jactaba una y otra vez de decir que Venezuela sería un segundo Vietnam, ese régimen que decía una y otra vez que los gringos, digamos, no iban a atacar a Venezuela, no se iban a atrever a atacar Venezuela. Ahí está, en 3 horas se llevaron al presidente en Caracas. Es que entendamos lo que significa esto, sobre todo en el año 2025. No estamos hablando de que Caracas es, no sé, Afganistán. No, no, no. Estamos hablando de una ciudad, de un país pobre, pero una ciudad moderna, entre comillas. Entonces, ver los helicópteros bombardear como si bombardearan o barrio en el pleno corazón de la ciudad y en 3 horas se llevan a un presidente, le dan de baja 32 de sus hombres, que por cierto no eran venezolanos, eh, pues tú dices, vaya, qué victoria. Y más aún, súmale, uno puede decir, sí, bueno, ¿y qué queda? La evidencia de que el gobierno venezolano está a merced de Donald Trump. Donald Trump dice A y el gobierno secunda. Donald Trump dice B y el gobierno secunda. Más allá de que ahora están diciendo y sacando comunicados que no es así con respecto a Cuba, pero a ver, el discurso que está dando el chavismo es un discurso de derrota al decir que van a abrir una embajada de los Estados Unidos en Venezuela para reclamar diplomáticamente que le devuelvan a Nicolás Maduro. Es básicamente no entender que están subordinados, que ha quedado demostrado que si los señores no hacen lo que Estados Unidos diga, pues puede volver a pasar lo mismo que pasó con Nicolás Maduro. Es así, porque hay un precedente y el precedente es lo que usted decía, señor Juan, es que ya ocurrió, o sea, ya ocurrió. O sea, no es que va a pasar, no es que es un bluff, no es que es un avioncito que aparece en Fly Radar y no, ya ocurrió y ahí está. Entonces, yo sí creo que el gobierno de Venezuela se la tiene que pensar bien porque además no estamos lidiando con Obama,
no estamos lidiando con un Biden, no estamos lidiando ni siquiera con un Bush. Estamos lidiando con un señor que se llama Donald Trump, que no sabemos cómo puede amanecer mañana. Sí, ciertamente muchos puntos interesantes que mencionaron ambos ahí. Digo, me quedo con el análisis de que qué hubiese pasado si esto nunca sucedía, si se podía caer el régimen. Y me parece interesante lo que mencionas de que estaba muy entranchado todo el como artífice de narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y ahí estoy un poco de acuerdo contigo, que yo creo que era muy difícil que hubiese como un movimiento orgánico interno para poder tumbar al régimen. Si, por ejemplo, vemos en paralelo la situación de Panamá en su momento, yo creo que obviamente la intervención de Estados Unidos fue la razón principal de por qué cayó Noriega y la dictadura, pero creo que pudo haberse dado la oportunidad de que hubiese habido algún nivel de como movimiento interno orgánico, porque recordemos que había desempleos de más del 25%, el PIB había caído como un 50%, o sea, había un desfase económico, social completo, que cuando se dan las elecciones del 89, habían militares que ellos podían votar o sea, vez tras vez, o sea, esa era como que la manera que la coalición del PRD y de la dictadura buscaba siempre ganar las elecciones, era que ellos podían votar varias veces, pero entonces notoriamente como que hay anécdotas de que llamaban a Endara de que, hey, están haciendo lo que siempre hacen, que van a votar varias veces, pero no están votando eh, por el candidato del régimen, están votando por usted. Entonces sí había como que un desacuerdo y bueno, como que un sentimiento de que hay que sacar a este tipo hasta por los mismos miembros del ente militar, pues. Pero como tú dices, cuando tienes incentivos económicos para mantener el régimen por todas las rentas que se extraen del narcotráfico, es muy difícil ver otra realidad que no sea esta. Y bueno, otra cosa es que, o sea, ese entranchamiento es perfectamente lo que mantiene a regímenes como el de China, porque, como sabemos, a diferencia de la Unión Soviética, que el ejército no era el partido comunista, era parte del gobierno. Y entonces cuando llega Yeltsin y se abre el país y se dan las elecciones y todo esto, el ejército no era parte del ente del Partido Comunista. Pero los chinos ven esto y obviamente ajustan, por lo que el ejército es del Partido Comunista Chino y no del gobierno. Entonces esas son las estructuras que yo creo y mencionas ahí que ayudan a que se mantenga. Entonces, bueno, eso siempre trae como que ahora es como que lo pasas a la esfera como que ética y moral de que, y también de como de derecho internacional de que si esto estaba correcto o si había que esperar a que se diera una posible caída orgánica que no creo que se hubiese dado. Entonces ahí puede venir la siguiente pregunta, que es que, digo, obviamente nosotros vemos imágenes de gente en Miami, en Argentina, en Panamá, que están celebrando esto, pero ¿cuál es como que el sentimiento general dentro de Venezuela en cuanto a la intervención de Estados Unidos? ¿Hay una aceptación general de lo que se dio? Porque también he visto imágenes como que de gente prochavista que están como que protestando en contra de la intervención, ¿no? Y también he escuchado reportes de que no se puede ver nada pro de la intervención porque a la gente al parecer como que les están revisando los teléfonos y hay todo este tipo de controles para que no haya expresiones en pro de la intervención. ¿Cómo Pues, lo ves? a ver, es que es una pregunta que es difícil de responder porque va a variar de la persona o del interlocutor que te la responde. Yo he hablado con mucha gente en Venezuela y evidentemente hay un nivel de satisfacción brutal,
pero no pueden externalizarlo. Eh, y te das cuenta de que Venezuela es tan surreal. O sea, es como un libro, y un cuento, una novela de Gabriel García Márquez. Es tan realismo mágico todo lo que sucede alrededor de Venezuela que tú no puedes entender cómo la gente, 4 días después de que llegaran los gringos, estaba en la playa bañándose como si nada hubiese pasado. Un gobernador del Táchira, que es chavista, bueno, el estado Táchira, que es frontera con Colombia, anunciando los preparativos para la feria de San Sebastián. O sea, es como que no me hace match, ¿no? Y obviamente saldrán los adeptos, los más cercanos al chavismo, dentro de su radicalización de pensamiento a defender a la patria y a decir que Nicolás Maduro es un secuestrado, etcétera, etcétera. Amén que es una realidad, los medios de comunicación en Venezuela están cooptados. Entonces, digamos que no hay una figura mediática que realmente te pueda dar ese balance de mostrar lo que la gente piensa. Y lo que la gente piensa es que está feliz que Nicolás Maduro se fue. Tanto es así que la vida continuó y no pasó absolutamente nada. Y se llevaron a tu presidente y ay, la vida sigue. Hay que seguir, pues. Entonces, tienes ese doble concepto, pero también tienes que entender dónde estás preguntando. Estás preguntando en un país que no tiene libertad de expresión. Entonces, es muy difícil que alguien vaya a celebrar con una bandera porque efectivamente salen los colectivos, que son, digamos, como los batallones de la dignidad, Ujú. a decirte y a dispararte si tú piensas diferente. La Guardia Nacional Bolivariana revisando tus teléfonos. Entonces, digamos que hay una amedrentación y una presión siempre sobre el ciudadano a el miedo para evitar cualquier tipo de levantamiento per se, eh, incluso a través de redes sociales. O sea, más allá de que algunas están cortadas, más allá de que el Internet no sirve, es muy difícil poder vivir y poder palpar lo que piensa la gente realmente si estás cooptado en un régimen totalitario. Yo estoy seguro, por ejemplo, que el 80% de la gente en Cuba quisiera ver a Díaz-Canel fuera y el régimen cubano tirado, destruido. Pero, pero no lo pueden decir. Entonces, es difícil, pero con los que yo he hablado, con personas cercanas a mí, pues sí, o sea, te dan, digamos, digamos, ese suspirito, ¿no? Como que, Dios, pasó. O sea, ¿quién iba a pensar que Nicolás Maduro estaría preso cuando un día antes estaba bailando? Básicamente sí. Es verdaderamente increíble, cuando te digo increíble, cuando digo increíble, les estoy hablando más del punto de vista de un shock o de una sorpresa, el cómo ha sido el día a día de los medios de comunicación desde que pasó esa extracción y más que todo, y no quisiera limitarme solamente a lo que uno puede ver en redes sociales, porque ajá, qué gran fuente de información al final. Pues lo que te digo es que hay un grado de, de sorpresa, que tal vez lo puedes esperar, pero hay un grado de sorpresa dentro de mí en ver la cantidad de personas que hoy en día, después de la extracción, y esta gente que no ha pisado y no haya buscado un artículo sobre Venezuela en los últimos 20 años, y son los primeros que te salen a hablar de el derecho internacional, que ellos están en contra de la extracción, que cómo es esto posible, que es este grado de abuso. Es gente que nunca se expresó contra ningún tipo de abuso por parte de la dictadura, que tal vez nunca, no, que tal vez no, que nunca alzó la voz contra ningún derecho humano que se violó dentro de Venezuela, o de paso, ninguna de las dictaduras que hemos tenido en Latinoamérica. Entonces, eh, es solamente, más que todo, casi desde un punto de vista social, pueden verlo como increíble, interesante, choqueante, el término que ustedes quieran ponerle, la cantidad de personas que ni siquiera son del continente o que no tienen nada que ver y que antes no se han expresado de ninguna forma, estando en contra de esa extracción de Maduro. Claro, cuando de repente tú no te detienes y dices, claro, si yo no estuviese de acuerdo a la extracción, estaría apoyando un régimen, ¿no? Que es el primer
punto que yo genuinamente quería destacar. Y el otro, que es que estamos mencionando también, digamos, la posibilidad sí, vamos a poner la posibilidad de cómo hubiese sido las cosas si hubiésemos tenido que esperar a que hubiese un cambio orgánico, ¿no? Dentro de dentro del régimen, por ejemplo. No, lo vimos en las últimas elecciones donde Edmundo fue elegido presidente. Lo vimos aquí en el año 89, como bien lo marcaba Luis, y donde al final fueron resultados que no se respetaron o que en el caso por lo menos de Panamá tuvo que intervenir los Estados Unidos para que se llevara a cabo la juramentación de Endara como presidente. Y entonces entra lo curioso porque técnicamente tenemos un ejemplo bastante claro que, que, que sigue y que ha cobrado relevancia en los últimos días, que es el de Cuba, porque no sé si lo leyeron, presidente de Cuba, a mí me sorprendió mucho, saliendo a decir que él como representante de la figura comunista en Cuba, a decir, tal vez somos nosotros, ¿no? Quienes estamos teniendo a Cuba dentro de esta miseria, que es una cuestión que contrasta completamente con el venceremos, ¿no? Cuba vencerá, siempre muy canalizado a través del comunismo, y esta es por primera vez en décadas, tenemos la primera pista de introspección y autocrítica por parte del gobierno cubano. Entonces son, digamos, tal vez esas, em, vamos a ponerle repercusiones sociales que nos está dejando todo esto que pasó solamente con Venezuela. Entonces, tal vez son esos fenómenos que em, uno se termina solamente dándose cuenta con situaciones como esta. ¿Sabes? Más allá de que tal vez ahorita mismo en Venezuela tienes que tener, bueno, ahorita mismo no, siempre, has tenido que tener un poquito de cuidado con lo que dices, con la manera que te expresas, incluso lo que puedes poner en redes sociales, hasta las cuentas de memes. O sea, explica el grado de delicadeza de la situación, que te ponen, oye, la situación está complicado ahorita, nos mantendremos al tanto de cómo evoluciona todo, pero esto es lo que hay ahorita. Entonces, de verdad es que, claro, la política y la parte social siempre van de la mano, y creo que sin duda alguna vivir, digamos, esta situación en la época de la información de verdad te da una perspectiva nueva de cómo se está manejando tanto dentro y fuera. Pues a ver, es evidente y aquí vuelvo atrás con el tema de la posición que puede tener un venezolano que es editor internacional. Me pongo la gorra de editor internacional y evidentemente hay una violación de la soberanía de un país. O sea, eso no se puede ocultar, eso está allí y hace parte de la Carta de Naciones Unidas y de toda la pendejada que hay alrededor del multilateralismo, que nació con una visión y esa visión fue una visión posguerra para que no volviésemos a vivir como humanidad una primera o segunda guerra mundial. No obstante, las Naciones Unidas se han quedado, digamos, en el aparato en ser una organización, digamos, rogada por otras organizaciones que se basan en discursos y se basan en escuetos comunicados para reprochar o para, digamos, señalar el mal actuar de un gobierno. A ver, es que no podemos olvidar, el multilateralismo está acabado, está en agonía, lo dice todo el mundo, no por lo de Venezuela. Hace 3 años, en medio de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el lugar donde realmente se toman las decisiones, no en la Asamblea General, sino en el Consejo de Seguridad, Rusia invadía Ucrania, en medio de un Consejo de Seguridad. O sea, válgame Dios, ¿para qué está el Consejo de Seguridad? Bueno, básicamente porque si uno de los países que está allí, de los poderosos, levanta la mano y veta, no pasa nada. Y Rusia es uno de los que puede vetar. Entonces, eh, vamos a ver lo que pasó en Gaza. O sea, no pasa absolutamente nada. Ahí siguen bombardeando y pasa y ahí está. ¿El multilateralismo para qué? Llega a Venezuela. ¿Y el multilateralismo para qué?
¿Para qué la OEA? ¿Para qué la CIDH, de la cual Venezuela no hace parte? O sea, digamos que lo han explotado tanto y ha quedado tan pintado en la pared que hoy básicamente nos retratamos bajo la ley del más fuerte. O sea, esto, ojo, no estoy diciendo que se compare porque son incomparables, pero la argumentación que trae Donald Trump para ingresar en Venezuela con las distancias y separando que en Venezuela había una dictadura, puede ser recursiva para que Xi Jinping diga, yo voy por Taiwán, punto. O sea, sí, Taiwán es una democracia y no se compara con Venezuela. O que Donald Trump diga, ¿sabes qué? El interés de Estados Unidos es el canal de Panamá. Y voy por el canal de Panamá y se acabó. Sí, claro, pero Panamá es un país democrático. Y hay un tratado de neutralidad al cual ellos están suscritos. Es difícil poder no entender que esto abre una brecha muy grande porque no estamos hablando con un demócrata, estamos hablando con Donald Trump. Y Donald Trump es una persona que es sumamente difícil de poder ver, de poder entender qué va a hacer. O sea, el señor sabe que si ataca Groenlandia, se monta encima a la OTAN, organización de la cual Estados Unidos es. ¿Por qué insiste en tomarse Groenlandia? Entonces, más allá del tema de la seguridad, etcétera, etcétera, la realidad es que Venezuela tiene algo que Cuba no tiene, se llama petróleo. Y es así, el señor es un hombre pragmático. Esto es por el petróleo. Olvídate de la democracia, olvídate de esa vaina. Esto es el petróleo. Ya ha hablado de los presos políticos, ya ha mencionado, pero eso es un tema de petróleo, un tema de negocios para él y para los Estados Unidos. Es una realidad, que es la misma realidad que han utilizado los chinos y los rusos para ir a Venezuela. El tema de petróleo y de recursos. Ahora, lo que pasa es que las formas de Donald Trump son las formas de Donald Trump y las formas importan. Entonces, sí, o sea, el derecho internacional sí fue violado. O sea, eso es evidente. Que estemos de acuerdo o no, eso es otra cosa. Que podamos criticar al multilateralismo también es otra cosa. Que nos sintamos felices de lo que ocurrió es otro debate. Pero lo que debemos preocuparnos, sobre todo quienes no son venezolanos, es, esto me puede pasar a mí. Una cosa son los venezolanos que se están regocijando y diciendo, déjenos en paz, o sea, déjenos celebrar. Ya piensen en el futuro de sus países, no conmigo, déjame celebrar a mí. Mientras que desde afuera hay quienes dicen, sí, celebra, pero ojo, Donald Trump aquí va a hacer lo que le dé la gana. O sea, si nadie lo para y aquí es la ley del más fuerte, bueno, él dice, yo me tomo Groenlandia, yo me tomo Panamá, y China dice A, y Rusia dice B, y dice, bueno, aquí estamos al garete, pues. Y yo creo que eso es muy peligroso. Sí, yo creo que estás spot on con tu análisis. Y eso lo que mencionas parece que estamos de vuelta al regreso de la era de las esferas de influencia y de un mundo multipolar. Cuando tenía discusiones con personas, familiares, amigos, incluso tuve como que uno o dos días antes de que sucediera, de que si se va a meter Trump, no sé qué, yo siempre decía, a mí lo que me da miedo es que si él se mete, como tú dijiste, Xi Jinping va a decir, tú hiciste eso, bueno, yo me voy a meter en Taiwán, pues. Si tú no quieres que nadie esté en tu patio, ¿por qué tú te has metido en mi patio en Corea del Sur, en Japón, en Taiwán, donde sea? Y yo creo que es una pregunta que sigue abierta, ¿no? Pero creo que todo este proceso resalta el hecho de que, sí, o sea, hubo una visión wilsoniana después de la Primera Guerra Mundial, vamos a hacer la Liga de las Naciones, vamos a hacer las Naciones Unidas, vamos a vivir en un mundo de reglas, pero la verdad es que eso nunca fue real, en mi opinión, y gente como John Mersheimer te lo va a decir, realistas de las relaciones internacionales. Para mí siempre fue la ley del más fuerte, nada más que lo queríamos ocultar con textos y leyes que al final, si el man
con las bombas nucleares no quería seguirlo, no lo seguía. Como tú dices, se invadió Ucrania y bueno, todavía no se ha resuelto eh, ese tema. Sí, pues son tiempos difíciles y un poco deprimentes de que nos damos cuenta de que vivimos a la merced de las potencias nucleares y que, bueno, puede ser injusto, pero al final del día ese tiene que ser el análisis, en mi opinión, de que ellos son los que más o menos manejan las cartas y bueno, habrá que aprender a moverse dentro de ese, como esa estructura de que ellos podrían en teoría hacer y venir a hacer lo que quieran em, contigo. Entonces, bueno, supongo que la siguiente pregunta es como que, bueno, ¿cómo respondería Estados Unidos a intenciones de China en meterse en Japón o en Taiwán o lo que sea? ¿Llegarían a la ayuda a estos países? ¿Eso estallaría Esa es la pregunta del millón. A ver, yo puedo entender la frustración que surge porque yo la tengo, la he expresado al aire cientos de veces con los organismos multilaterales. Y yo creo que los organismos multilaterales, que no solamente son la OEA o la ONU, o sea, Ujú. son tantos, ¿no? Han quedado, digamos, en el papel, simplemente como unos lugares, unos consejos, unas organizaciones, valga la redundancia, en donde van estos políticos a simplemente conversar y ver cómo solucionan los temas, ¿no? Pero recuerdo que una compañera de trabajo me dijo algo que es muy cierto. Y más allá de que yo esté en contra y crea que no sirven para nada los organismos multilaterales, esta persona me decía, pues sí, pero es mejor que existan a que no. Y yo coincido totalmente. O sea, yo creo que el hecho de que mal que bien haya un espacio mínimo para que nos podamos encontrar diplomáticamente, pues obviamente siempre va a ser bien valorado. Que ese espacio no funcione, porque sobre todo se critica mucho cómo ha sido el actuar de Antonio Guterres, lo que ha sido su gestión, que ha sido completamente desastrosa, a diferencia de lo que pudo haber sido la- el actuar de Kofi Annan o de Ban Ki-moon, por ejemplo, a la cabeza de Naciones Unidas, pero está allí, digamos, está presente allí el hecho de ese espacio, que cuesta muchísimo dinero y que Estados Unidos dice que paga demasiado y efectivamente paga muchísimo, Rusia paga muy poco, pero eso también entra en un debate del juego del Producto Interno Bruto y dependiendo del Producto Interno Bruto tú pagas una cuota. Aquí hay un factor y el factor se llama Donald Trump. O sea, ese es el factor. Donald Trump llegó desde el 2016 a cambiar las reglas del juego. O sea, amén que Xi Jinping ya estaba gobernando y Vladimir Putin también, pero lo veíamos como lejano, o sea, como que están allá y pues sí, están allá y Taiwán y Hong Kong y Donald Trump ha llegado en un momento, además un segundo periodo mucho más radical, porque Donald Trump ya sabe cómo se maneja Washington, llega con el poder absoluto en el Congreso, en el Senado, sabe que tiene un movimiento MAGA que lo apoya muy fuerte, a pesar Pero de las está divisiones que nervioso que puede va a haber. perder esa Sí. mayoría en el Congreso. Pues lo que pasa es que yo ahí creo que nosotros pecamos de pensar que lo que pasó en Venezuela le va a restar votos a él. Yo creería yo, todavía falta mucho para eso. Que Donald Trump, si pierde las elecciones de medio término, si pierde esa mayoría, es por dos cosas. La primera, el funcionamiento del servicio de ICE, el servicio contra la migración, sobre todo las críticas que hay en contra de cómo están actuando, más allá de que hay gente que esté a favor de que exista una regulación en los Estados Unidos mucho más fuerte, pero el actuar sí es condenable totalmente, porque fácilmente actúan como un organismo de cualquier país autócrata, con capucha, carros sin placa, o sea. Y segundo, la economía. O sea, es que Donald Trump llega al poder por la economía, porque Kamala Harris, su discurso no fue enfocado en la economía, Donald Trump sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Estamos viendo que
a pesar de que la inflación haya bajado y haya bajado, reducido el déficit fiscal, sin duda alguna, eso es así. El ciudadano todavía siente el golpe en el bolsillo y está diciendo, ya vamos por un año. O sea, es que yo necesito que me bajen los precios ya, porque no es la gasolina, que ciertamente ha bajado, es la luz, son los servicios, es el mercado. Me sigue golpeando el bolsillo. Por eso él intenta que desde el Departamento del Tesoro, pues, desde la Fed, perdón, bajen las tasas para que haya más plata en la calle, para que haya más crédito, pero lo que no terminan de entender Donald Trump es que eso lo que va a generar es inflación, que es precisamente lo que la gente no quiere vivir. Sí. Em, sí, pero mira que sí, digo, yo estoy seguro que va a perder, sí, o sea, va a perder el Congreso. Y definitivamente, o sea, sí, entre el desempleo que sigue subiendo, em, y bueno, eso tiene diferentes matices como, bueno, las empresas están cambiando de contratar a más personas a mandar más plata al AI, CapEx, todo eso. Digo, eso no lo puede controlar él, pero las políticas de inmigración, el hecho de que hay menos personas entrando al país, eso ha bajado el nivel de personas que pueden ser empleables y bueno, eso se ve en los jobs reports que, digo, la cantidad de trabajos que se van agregando por mes a mes es menor simplemente por menos inmigración, pero el punto de la inflación también influye en eso. Pero yo creo que Trump más o menos puede haber hecho como una apuesta de que es que en el pasado, usualmente cuando hay como una guerra, hay como que ese rally detrás del presidente de que le da un auge de popularidad, pero no creo que sea suficiente para contrarrestar el impacto, bueno, la trayectoria negativa de la economía de Estados Unidos ahorita mismo. Y a pesar de que ese rally existió históricamente, no sé qué tan fuerte sea porque después de Irak, como que todo eso se jodió, porque digo, todo el tema de que ahora el público estadounidense es mucho más escéptico a todas estas guerras de wars of choice, como que guerras a discreción. Entonces creo que sí, como que no sé si esa apuesta le vaya a salir bien a él. Pero bueno, quería entrar un poco en el tema. Lo que pasa es Ujú. que ahí hay un punto que es importante. A ver, Donald Trump, cuando uno escucha el discurso de Donald Trump, de este impulso, de este Make America Great Again, de decir, vengan las compañías, vénganse para acá, yo les doy apoyo, vengan, 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 vengan. Es porque él necesita que esa economía del país se mueva. O sea, es evidente que él necesita que se mueva la economía. Por intereses o no intereses, él necesita que la economía se mueva. Amén, en vano, TSMC, que es la segunda compañía más grande de microprocesadores de Taiwán, ya se está llegando a los Estados Unidos. Una expansión bárbara, $100.000 millones. Es una inversión absurda lo que hizo con Arabia Saudita. O sea, Donald Trump en su primer viaje internacional como presidente fue a Medio Oriente y no fue a Israel, que es su gran socio en ese sector. Fue Arabia Saudita. ¿A qué? A buscar plata. Vengan a invertir acá. Eso por un lado. Y por el otro también es una realidad. El Partido Demócrata está completamente destruido. El Partido Demócrata no tiene una cabeza más allá de Gavin Newsom, que suena, gobernador de California, más allá de él y de uno que otro. Dami, ahorita que salió a relucir, pero apenas está llegando a la ciudad de Nueva York, no tiene ni siquiera 3 semanas. Entonces uno dice, ¿quién en el Partido Demócrata se monta sobre sus hombros la necesidad de tener una campaña en contra del Partido Republicano? Pues no hay nadie, no hay una generación de relevo que realmente pueda batallar hoy, por ejemplo, con un Trump o incluso con Marco Rubio como posible candidato presidencial. No la hay. Gavin Newsom es el único que, digamos, sale por allí. Porque olvídate de Alexandria Ocasio-Cortez, olvídate de Bernie Sanders, o sea, no va a pasar. Entonces yo también creo, no estoy diciendo que Donald Trump vaya a ganar o vaya a perder, creo que todavía falta mucho para eso. Y hoy lo que veo es un Donald Trump que económicamente hablando no le está saliendo bien el tema, pero por otro lado hay cosas que el señor se va a colgar. Si a él le sale bien
lo de Venezuela. Y eso significa que hay más plata para los Estados Unidos. Créeme que eso hoy sí le va a dar una factura, porque hoy en día Donald Trump puede colgarse la medalla y decir, yo fui a Venezuela, en 3 horas sacamos al tipo sin una baja gringa, con 3 bajas de civiles, nada más, y el señor está preso. No hubo necesidad de Irak de 9 años, una invasión, nada. Él se colgó esa medalla es de él. Y si eso le sale bien, a mente que las compañías petroleras ven hacia Venezuela, y eso signifique en un impulso de crudo exportado de Venezuela hacia los Estados Unidos que mueva ese sector, pues eso también le puede dar, digamos, un empuje para esas elecciones de mitad de término. Mira, quiero mencionar algo aquí rapidito y maybe podemos seguir ahí con el tema del petróleo. Es que yo también soy escéptico uno, que pueda haber un beneficio y dos, que se pueda materializar lo suficientemente rápido para las midterms o siquiera en su presidencia. O sea, esto probablemente si vaya a salir bien, bueno, de reactivar la industria petrolera de Venezuela, de su pico que sacaba 4 millones de barriles al día, te saca si acaso 1 millón o menos con todas las sanciones. Es un proceso que va a demorar años. Y hay reportes de que, digo, todos los CEOs de las compañías petroleras estadounidenses están muy, muy escépticos de que uno vaya a hacer inversión, que la quieren hacer porque quieren garantías de seguridad, quieren garantías de cambios a las leyes comerciales y a las leyes de los hidrocarburos en Venezuela. O sea, hay mucho sentido escéptico por parte de ellos de que hey, esto va a ser una inversión que realmente me va a traer una rentabilidad a largo plazo. Y otra cosa que creo que va como en conflicto con los objetivos de Trump. Digo, como tú dices, él se quiere meter ahí para poder expandir la oferta del petróleo en el mercado internacional para bajar los precios y que de eso de alguna manera se materialice en menores precios en la gasolinera. Pero eso como que va en contra de lo que a un productor en Venezuela le beneficiaría, porque como sabemos, el crudo venezolano es ácido y es espeso, y entonces eso lo hace que sea mucho más difícil de procesar. Entonces, si Trump quiere expandir la oferta del petróleo para que llegue a esos $50 el barril que él tanto quiere, va a ser completamente o sea, las empresas de Venezuela no podrían sobrevivir con $50 el barril, o sea, sería eh, completamente no rentable para ellas. No, pero ahí entra el juego, Ajá. pero ahí entra el papel, que es lo que yo creo que el señor va a buscar. Ok, Y es que con un petróleo a $50 produciendo 4 millones de barriles de petróleo, sí te es rentable. Y es muy rentable. La consulta porque estabas llegando a tu tope. Venezuela no va a ser nunca el máximo productor de petróleo del mundo. Venezuela tiene las reservas más grandes del planeta, que es eso otra cosa. Pero que sea el mayor productor del mundo, eso no va a pasar. No va a alcanzar nunca Arabia Saudita. Pero sí puede llegar a 4 millones de barriles de petróleo. Entonces, aquí incluso, cuando tú te das cuenta, lo que te dice el secretario de Energía de los Estados Unidos es, vamos a invertir en el sector energético de Venezuela porque necesitamos que esa producción aumente. Porque no basta 1 millón, necesitamos más. Y cuando tú empiezas a ver todas las compañías petroleras sentadas el viernes, te das cuenta que sí, tal vez la que se sintió más, digamos, accionaria fue ExxonMobil, pues la nacionalizaron 2 veces. Obviamente, tú dices, oiga, la cosa no pinta bien allá. ¿Qué seguridad me da usted de que no me va a pasar lo mismo? Bueno, señor, la misma seguridad que le he dado Chevron para que siga explotando petróleo. O, digamos, el interés que puede tener ConocoPhillips por adentrarse a Venezuela. Y además, Estados Unidos le dice a Venezuela, yo soy el que le vende el petróleo a China. No, es que no lo vas a revender tú, lo vendo yo, porque todo lo que salía de Venezuela de petróleo para evitar sanciones, digamos, se revendía a China. Eso es una realidad y los pagos se hacían a través de criptomonedas. Hay investigaciones sobre eso. Entonces, no es que yo esté contento con que Donald Trump se quede el petróleo venezolano, pero ni más faltaba. Solamente que hay que entender que estamos en un mundo pragmático en donde este señor está yendo a Venezuela
logró su objetivo, mediáticamente hablando. El tipo logró capturar a Maduro, punto. Nos guste o no, el tipo lo logró. ¿Qué vaya a sacar de eso? ¿Y cómo esto vaya a salir, si bien o mal? Yo no lo sé. Yo lo que estoy viendo en este momento es que el régimen de Maduro está gateando con lo que dice Donald Trump. Donald Trump dice A, ellos van A, B, C. Que Delcy Rodríguez haya pedido una reunión con Donald Trump en Washington es el declive del chavismo. O sea, es ver cómo el chavismo se claudica ante los pies de ese imperio que tanto criticó. Punto y final. No hay más nada que hablar. Entonces, yo no termino de entender cómo estos señores que decían ni una gota de petróleo si usted viene y me invade, a los 2 días tú dices estamos haciendo negocio para aumentar volumen de petróleo en Estados Unidos. E incluso me quiero sentar con usted en Washington. Qué Pues, distinto hablar cuando tu presidente fue extraído y encarcelado a hablar cómodamente desde Miraflores, ¿no? O sea, claro, y es un discurso que ya se había impuesto tal vez hasta, vamos a decirlo, en piloto automático, porque era lo mismo que veníamos escuchando desde siempre. No, desde esa llegada de, de Chávez primero, como era un tipo que genuinamente eh, casi probablemente la mayoría de las personas que lo escuchaban desde afuera con, con, con digamos, esa reacción casi atónita de que era una persona que no le importaba decirle eh, al presidente de los Estados Unidos que era el diablo o que le iba a dar con un bate o decir que él prefería tomar guarapo de caña antes de tomarse una Coca-Cola a estar como está ahorita. eh, Llámese Delcy, quien, bueno, vamos a ponerla, a denominar a la persona que está a cargo ahorita mismo del gobierno venezolano, te da un verdadero grado de curiosidad, porque sí, es completamente lo opuesto a lo que representaba la ideología, ¿no? Que tanto se había impuesto este, en, en ese pueblo venezolano. Mira, qué curioso, o sea, no importa, al final, digo, tomó mucho tiempo, no importó, de todas maneras, al final, cuánto tú quisieras huir de esto, cuánto tú provocaras al oso, al final todas las respuestas te llevaban de vuelta a tener que ceder ante la presión de Estados Unidos. ¿Qué va a salir o qué va a ganar este, la vicepresidenta del CIR de ese diálogo? eh, bueno, amanecerá y veremos, queda la curiosidad, pero sí, es demasiado interesante ver cómo, digamos, en este tiempo se terminó desmoronando el discurso, ¿no? Una completa antítesis a la identidad que teníamos, o que teníamos una plural, que ellos habían impuesto. tiempo, están ganando tiempo y están ganando, digamos, el espacio necesario para poder entender que si ellos se quieren quedar en el poder, tiene que ser bajo las condiciones de Donald Trump. Ellos no van a soltar el poder. O sea, hay que entender lo siguiente, estamos hablando con personas que han utilizado, perdón, el aparato estatal, el monopolio de las armas para mantenerse en el poder durante 25 años. No lo van a soltar tan fácil. Bueno, ¿qué hago yo para evitar que ese poder se me vaya de las manos? Pues bueno, yo hago lo que quien me está presionando pide. Ahora bien, utilizando otro discurso, obviamente. El discurso de que a través de la diplomacia van a recuperar a Nicolás Maduro, de que seguimos siendo un pueblo fuerte, resiliente, antiimperialista, etcétera, etcétera, y que Delcy es la mujer que se va para parar enfrente a Nicolás Maduro. Yo creo que a lo interno del chavismo hay una ruptura total, y hay una ruptura total entre los jugadores. Es que el chavismo y el madurismo no es una cabeza, no es un monstruo de una cabeza. Para mí es un monstruo de 5 cabezas. Y la cabeza más grande era Nicolás Maduro. Pero las otras 4 eran Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Entonces, 2 civiles y 2 militares.
Bueno, ¿cómo podemos entender qué le decimos a nuestros seguidores cuando hablemos de sentarnos con Donald Trump? ¿Cómo le decimos a nuestra gente nos tenemos que acercar al enemigo que se robó, que secuestró a nuestro presidente? Bueno, tenemos que hacer todo lo posible de darle un matiz diferente al discurso para poder seguir en el poder. Porque es que si no, no seguimos. Y lo que puede venir para ellos puede ser un destino muy parecido al de Nicolás Maduro. Ya se sabe que hubo, no una, varias llamadas telefónicas, varias conversaciones en donde se le dijo a Maduro, señor, lárguese y evite un problema. Bueno, no hicieron caso. Yo creo que ya con lo ocurrido hace una semana, es evidente que si el gobierno de Venezuela no se monta en el bus, lo dejan. Y cuando hablo de lo dejan, es que podemos ver otra acción. No estoy diciendo que ni parecida, no estoy diciendo que igual, no sabemos, pero sí sabemos de lo que son, digamos, capaces los estadounidenses bajo el régimen de Donald Trump. Sí. Y bueno, ahí viene mi preocupación y como último tema que podemos poner en la mesa para ir cerrando. Y es que, y en verdad no sé ni cómo analizarlo ni cómo pensarlo, porque como tú has mencionado, esta es una administración que es altamente volátil, cambian, digo, lo que dice Trump no es lo mismo que te va a decir Hegseth o Marco Rubio. Em, sí, pues es altamente cambiante. Hay narrativas distintas Sí, en claro, cada pieza de información que escuchas. por supuesto. Y entonces, bueno, con lo que quería decir con eso es que, o sea, al final del día, el interés de los gringos es poder volver a resumir como el nivel de exportaciones de petróleo de Venezuela. Y no sé si ese interés esté 100% ligado con cambio de régimen vis a vis cambio democrático o una transición democrática. Sobre todo cuando Trump dice que no, María Corina no tiene ninguna base, ningún tipo de apoyo rígido dentro del país. Nosotros vamos a cooperar con Delcy y con el régimen para poder hacer que esto funcione y tal vez en el futuro pueda haber algo, pero por ahora nosotros vamos a run things en Venezuela. Eh, por lo que sí, quería como que preguntarte de qué piensas al respecto de que realmente ves como un camino hacia que en algún momento Trump le diga a Delcy, hey, tienes que llamar a elecciones, o simplemente si el régimen se pone las pilas y coopera, como tú dices, para salvarse y que no los echen del bote, que si esa situación se da, pues Trump dejará de empujar, consigue lo que quiere, que es el petróleo, pero ya no está empujando en la idea de cambio de régimen y transición democrática. Mira, como te dije al principio, yo creo que María Corina o Edmundo González no es que no tengan la capacidad, pero no debe ser fácil manejar un país como Venezuela en estos momentos de un lado a otro. Era muy probable, esto es una opinión personal, es muy probable que ese posicionamiento del mundo de María Corina de una vez lo que hiciese fuera generar un estallido en Venezuela. Ahora bien, hay muchas formas de mantenerse en el poder y mantenerse en el poder no significa gobernar, sino tener la posibilidad de que a mí me den una amnistía que me perdone mis crímenes. Y yo creo que también están jugando mucho a eso, a evitar, digamos, pasar por la justicia de los Estados Unidos, ver hacia dónde pueden dirigirse en un tiempo, Turquía, Rusia, lo que sea. Eh, Donald Trump, pues, es un señor pragmático, es un tema de petróleo. Ahora muy bien. Lo que pasa es que no podemos olvidar quién está detrás de él. Detrás de él, no en el actuar, ojo, sino es su mano derecha y es Marco Rubio. Y Marco Rubio no le importa el petróleo. Marco Rubio es de ascendencia cubana y toda la vida ha sido un señor que tiene el comunismo entre cejas y cejas. Y mientras el señor Donald Trump hablaba mal de María Corina, mencionaba la palabra petróleo 23 veces, ni una vez mencionó democracia,
al día siguiente Marco Rubio dio un discurso completamente distinto. Digamos, diciendo lo mismo, pero de manera diferente. Sí, María Corina, yo he hablado con ella, la conozco, pero bueno, creemos que no es el momento, creemos que hay que esperar, la democracia, la tiranía, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que Trump tiene a su lado al que posiblemente puede ser su sucesor, no sabemos si él va a ser J.D. Vance, diciéndole, presidente, sí, el petróleo, pero no se olvide de los presos políticos, ¿no? No se olvide del helicoide. Y ahí poco a poco va. Entonces Donald Trump como que primero yo, segundo yo, tercero yo y después vemos lo que está pasando. Entonces yo creo que el factor Marco Rubio es sumamente importante en este juego porque es un señor que además lo dijo en la rueda de prensa, no jueguen con nosotros. Es que no jueguen con nosotros. ¿Por qué? Porque pueden tener el mismo desenlace que Nicolás Maduro. Evidentemente, hay un tema de petróleo, evidentemente hay un tema de interés, hay un tema de que al chavismo tiene la necesidad de quedarse en el poder, de evitar que vuelva a ocurrir algo como el 3 de enero. Es evidente también que todo está dando a entender de que hay un entendimiento, valga la redundancia, entre Trump y Delcy Rodríguez y el gobierno chavista, de que hay, digamos, unas pleitesías por interés del lado venezolano hacia el estadounidense y que eso pudiese llevar en un plazo a mediano largo o tiempo a mediano o largo plazo la convocatoria de unas elecciones. En el momento que tú me garantices seguridad, garantices estabilidad, yo te garantice amnistía y usted se va. Se va y listo, no pasa nada, usted me dejó el país en paz, yo estoy invirtiendo plata, no voy a permitir que esto vuelva a ser lo que fue hasta este punto. ¿Eso va a tomar tiempo? Sí. ¿Eso va a costar plata? Sí. Pero hay que esperar. Apenas ha pasado una semana. Lo que te puedo decir es que quienes creemos que esto es únicamente por el petróleo, si nos ponemos detrás de Donald Trump, sí, esto es un tema de petróleo y de negocios. Pero si me pongo detrás de Marco Rubio, aquí hay algo más que petróleo. Creo que es un tema, además, es esa doctrina, y ya para ir cerrando, es esa doctrina que ellos están utilizando ahorita, ¿no? La doctrina del Don't Road, ¿no? De Estados Unidos ahora del lado de Donald Trump. Este es nuestro hemisferio. Punto y final. Es nuestro. Se acabó. Aquí mandamos nosotros. Es así. Total. Y es todavía un grado de curiosidad porque, y creo que es una cosa que nosotros discutimos probablemente en nuestro primer o segundo episodio, cuando justo apenas em, teníamos esas primeras ruedas de prensa de Trump en las que no solamente em, proponía el tema de las tarifas, sino que estaba todo este tema de hacer a Canadá el Estado 51, y fue cuando propuso también em, tomar de vuelta el canal. Claro, nosotros nos criamos tal vez, llámese por lo que uno quiera, por el tiempo que estuvo la zona del canal y lo que te inculcan tus padres, puede ser incluso por el tema hasta de las películas, en las que tú siempre ves a Estados Unidos como el bueno. No, siempre lo ves como el Salvador, siempre lo ves como el que cuando a ti te vaya mal o tengas algún tipo de riesgo como país, a ese es el que vas a llamar porque ese es el que te va a zafar. Y ahora, tal vez, eh, ya estamos viviendo tal vez un punto completamente contrario de, mira, ahora aquel con el que probablemente más seguro nos sentíamos, que era como el que no te podía fallar y el que te iba a zafar de todo, es del que te tienes que cuidar. ¿No? Te cambia la narrativa completamente en, en esto y digo, era la reflexión que genuinamente tenía antes de cerrar con el tema porque de verdad te cambia. Esa persona que es tal vez tu eje de seguridad, ahora es tu preocupación número uno. Entonces, Hay algo que dice Juan que es importante y es no solo el tema de la seguridad, es que aquel país que siempre defendió
las bases democráticas y que, digamos, la utilizaba en cada una de sus batallas, es ese país que hoy le está diciendo no al multilateralismo, sí me tomo a esto, sí a, digamos, a sobrepasar cualquier límite a costa de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa. Estados Unidos era un país que, mal que bien, tenía sus problemas, pero siempre tenía esa base fundamentalista demócrata. Y hoy lo que estamos viendo es que es todo lo contrario. Así es, así es. Y bueno, ahí seguiremos viendo cómo evoluciona la situación, pero definitivamente vivimos probablemente la presencia más disruptiva de un presidente estadounidense de los últimos 50 años. Y bueno, veremos qué pasa con el señor Trump y cómo eso refleja en Venezuela. Pero a todos los oyentes venezolanos les deseamos los mejores, nuestros mejores deseos y esperamos que la situación se pueda aliviar lo más pronto posible y que Venezuela por fin sea libre. Así Así es, que así es. a ti, Gonzalo, muchas gracias y a todos los oyentes les agradecemos por seguir sintonizando y bueno, sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Seguro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos.